Vamos a ver el ejercicio número 3. Dado los conjuntos K, cuyos elementos son 7, 8, 9, 10, 11. Y el conjunto M, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5. Te piden hallar K menos M. A ver, yo quiero, niños, explicarte algo que tú tienes que saber y tener bien en claro. Mira, observa, ¿qué elementos se repiten? ¿Habrá algún elemento que se repite, sí o no? ¿Qué dicen? De repente me dicen, profesor, ningún elemento se repite. En los dos ejemplos anteriores, yo hice ese tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque habían elementos que se repiten. Pero la pregunta es, ¿cómo grafico yo si los elementos no se repiten? Entonces, yo les voy a enseñar cómo graficar. Para ello, yo me voy a ayudar de una tazona y una caja de fósforos. Ojo, niños, que hay varias cosas en nuestros hogares que nos pueden servir para nosotros poder realizar nuestros gráficos. En este caso yo voy a utilizar esta tazona. Bien, cuando no se repiten los elementos, yo voy a hacer el siguiente gráfico. Ya están mis círculos. Entonces, como tú te darás cuenta, los dos conjuntos están separados. ¿Por qué? Porque no se repite ningún elemento. Entonces, yo llego a la conclusión que estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Por qué? Porque están separados, o sea, no están juntos. Grábatelo en tu cabecita, que vas a graficar de esta forma cuando no hayan elementos en común, o sea que no se repiten. Bien, ya terminé de elaborar mis gráficos. Entonces yo coloco conjunto K por acá y por aquí conjunto M. Entonces el conjunto K, ¿qué elementos tiene? Elemento 7, elemento 8, elemento 9, elemento 10 y elemento 11. Y el conjunto M, ¿qué elementos tiene? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Entonces, yo te pido hallar K menos M. K menos M. Entonces, yo digo que al conjunto K le voy a quitar todo el conjunto M. ¿Qué me quedaría como respuesta? Todos los elementos del conjunto K. Entonces yo digo que ese es igual a 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien. Pero tú te preguntarás, profesor, ¿y si me piden hallar M menos K? Vamos a hacerlo por aquí. M menos K. Entonces tú dices que el conjunto M
le vas a quitar todo el conjunto K. ¿Y cuál sería la respuesta? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, antes de pasar al último ejercicio, no te olvides que estos dos conjuntos se les conoce con el nombre de conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos. ¿Y cuándo utilizas este tipo de gráfica? Cuando, vamos a colocar por aquí, se utiliza cuando no hay elementos en común. Elementos en común. Así que ya sabes. ¿Cuándo utilizas los conjuntos disjuntos? Cuando no hay elementos en común. Ahora, en el último ejemplo, dice, dado los conjuntos L y M, el conjunto L cuyos elementos son la letra C, A, S, I y T. Y el conjunto M, S, E, M, A, F, O, L. Te pido hallar M menos L. Entonces, la pregunta es, ¿habrán elementos que se repitan? Claro que hay elementos que se repitan. Entonces, ¿cuál es el elemento que se repite? La letra A. Muy bien. ¿Habrá otro elemento que se repite? Excelente. La letra S. Muy bien. Te felicito. ¿Habrá otro elemento que se repita? Ya no hay otro elemento que se repita. Muy bien. Entonces, como sí hay elementos que se repiten, nosotros vamos a utilizar el gráfico normal. ¿Y cuál es el gráfico normal? Este es el gráfico normal. Nos ayudamos de nuevo. Bien, ya tenemos. Bien, ya tenemos ahí nuestros dos conjuntos. Entonces, yo digo que este es el conjunto L y por acá es el conjunto M. Muy bien, conjunto L y conjunto M. Entonces, una vez que hicimos nuestro gráfico, yo tengo que buscar qué elementos se repiten. ¿Y cuáles son los elementos que se repiten? El elemento A y el elemento S. ¿Y dónde coloco esos elementos? ¿Dónde los colocas? ¿A la mano izquierda? No. ¿A la mano derecha? Tampoco. ¿Afuera? Tampoco. ¿En el techo? Tampoco. ¿Dónde los colocas? En el centro. Muy bien. Entonces tú colocas aquí el elemento A y el elemento S. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos no se repiten del conjunto L? El elemento C, el elemento I, el elemento T. ¿Qué elementos no se repiten del conjunto M? El elemento E, el elemento M, el elemento F, el elemento O y el elemento R. ¿Qué te pido ya? M menos L. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Al conjunto M, o sea, a este conjunto, le voy a quitar todo el conjunto L, le voy a quitar todo el conjunto L, que nos quedaría como respuesta E, N, F, O y R. E, N,
F, O y R. Muy bien. Entonces, niños, ese ha sido el tema del día de hoy. Diferencia de conjuntos. No se olviden que si yo te digo A menos B y yo te digo B menos A, ¿van a ser iguales? No van a ser iguales, van a ser diferentes. Espero que estés practicando, espero que le estés poniendo muchísimas ganas al área de matemática y a las demás áreas. Que tengas un buen día y te mando un saludo desde mi casa. Atentamente, tu profesor Kevin. Cuídate.